Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Tú eres mi Padre, eres suficiente. Para mí, para mí. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean cordialmente bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar con cada uno de ustedes en este miércoles 12 de junio del 2024,
Te mandamos saludos desde Saltillo, Coahuila, México, donde tenemos una temperatura de 29 grados centígrados. Hace calorcito, procure no salir si no tiene a qué salir y pues bueno, protéjase del calor, hidrátese con electrolitos y gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo bajo la sombrilla de Neuma Multimedia. Puede localizarnos de esta manera en YouTube, en Facebook, en Spotify y también puede buscarnos, luego buscar el programa Instrumento Escogido y de esta forma estar escuchando diversas transmisiones de tu programa. También puedes hacerlo en forma directa en la página oficial de Facebook de Instrumento Escogido. Puedes hacerlo de esta manera y aquí pues vas a poder estar viendo diversos programas, transmisiones, miniseries, series completas de la vida de Jesucristo, milagros de Jesús y pues bueno, aquí algunos programas que pues en cuestiones de fortaleza espiritual y demás tú puedes también encontrar. Entonces, esperando que sea de bendición para tu vida, de esta manera estamos aquí al aire con cada uno de ustedes para compartirles palabra de Dios. El objetivo de tu programa Instrumento Escogido es dar a conocer las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, de proclamar su santo y bendito nombre. Nuestra base siempre es la palabra de Dios y todo es para la gloria del Padre. Entonces, pues bueno, de esta manera damos inicio a tu programa. Si tú deseas comunicarte aquí a cabina, saludos a mi hermano Alex Chapa, Dios te bendiga, hermanito. Puedes comunicarte aquí a cabina al 844-696-8450 o bien al WhatsApp de Instrumento Escogido al 844-103-0584 con tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo. Y vamos a continuar con esta miniserie del Día del Padre. Estamos transmitiéndolo esta semana y la próxima semana, con el favor de Dios, el viernes, con el texto favorito de mi amado esposo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y la próxima semana continuamos con esta miniserie para concluirla. Si tú tienes algún otro tema que quieras que desarrollemos o tienes algún comentario, una petición, puedes mandárnosla y con gusto tomamos ahí en cuenta todos los mensajes. Como quiera, aunque no estoy en forma presencial, pero voy a estar ahí al pendiente de los comentarios y pues bueno, todo principalmente en manos de Dios. Y vamos a orar para dar inicio al programa. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros, porque grande es tu misericordia y porque eres tú quien nos sostienes. Alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesucristo, tu santo y bendito Hijo. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy. Tú a lo mejor habrás escuchado y a lo mejor sabes mucho de ese tema. ¿Te acuerdas allá en Proverbios 31? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y una pregunta muy similar a esa, referente a los hombres. Tú dirás, ¿a poco viene eso en la Biblia? Claro que sí, viene la palabra de Dios y vámonos directo al tema de hoy, que es hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y esto lo encontramos en Proverbios 20, versículo 6 y 7, que nos dice así la palabra de Dios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Caminan en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y bueno, vamos a estar viendo muchas citas bíblicas el día de hoy. Siempre, como te decía, nuestra base es la palabra de Dios, pero nos vamos a estar basando en el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, la mayoría de los proverbios son escritos por el rey Salomón. El Proverbios 31 es por el rey Lemuel y otros, si mal no recuerdo, por los hijos de Coré. Pero
fíjate cómo aún con todo ello es como en cada proverbio es como un comparativo de lo bueno y lo malo, lo que debes hacer contra lo que no debes hacer. Si lo haces eso bueno, ¿qué recompensa o qué bendición tienes? Pero si haces lo malo, ¿qué consecuencia tienes? Entonces es mucho de comparativo el libro de Proverbios. Y es un libro, en la Biblia viene así catalogado, que está dentro de la sección de los libros poéticos. Y es un libro de sabiduría para nuestras vidas. Inclusive tiene 31 capítulos y hay mucha gente que cuando los meses del año que traen 31 días, ellos procuran cada día de ese mes que trae 31 días, leen un proverbio diario, de tal manera que termina el mes y terminan de leerle a sus hijos o de leer para sí mismos este libro de Proverbios. Entonces es en la base que nosotros ahorita vamos a estar viendo y teniendo en el estudio el día de hoy. ¿Y qué nos habla la palabra de Dios acerca de este hombre? Nos dice de esta manera: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Y mismo Jesucristo, cuando le dicen, Señor bueno, que se inclina uno hacia él. Y Jesús le dice, no hay bueno ni uno, ni aún uno solo. Y bueno solamente es nuestro Dios. Y de esa manera, como muchos hombres se dicen a sí mismos que son buenos. Y cada uno lo dice bajo su propia opinión. Y eso, cuando lo dicen de sí mismos, pues no es válido, porque pues dice la misma palabra de Dios, alábate el ajeno y no tú, o sea, para que no te ensalces, engrandezcas y que no sea parte de tu orgullo o tu soberbia. Entonces dice, muchos hombres proclaman para sí mismos su propia bondad. Pero hombre de verdad, es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién lo hallará? Ese hombre de verdad, si tú recuerdas, nuestro bendito Salvador Jesucristo, Él mismo proclamó ser la verdad. En Juan 14:6, cuando Él mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es verdad. No es la verdad como si fuera una de tantas verdades, no. Él es la verdad, es en sentido absoluto, que no hay nadie fuera de Él en cuanto a la verdad. Y luego nos dice, ¿quién lo hallará? Como que si lo están en búsqueda de ese hombre perfecto. Y el único hombre perfecto, quien era la propia verdad, fue nuestro Salvador Jesucristo. Y eso lo vamos a ver al final de este programa con el favor de Dios. Y dice aquí, continúa diciendo el texto en el verso 7, estamos en Proverbios 20, dice, camina en su integridad el justo. Y ese justo es el que tiene, obviamente, pues la justicia, pero es de parte de Dios, es la justicia que Dios imparte al ser humano. Ahorita, por ejemplo, hay leyes que son injustas. Ejemplo, que el aborto esté ya autorizado por las leyes. Es algo injusto porque están matando a un ser humano. Hay leyes injustas en cuanto a, por ejemplo, la eutanasia. El dar muerte a una persona, no importa bajo qué condición. Es algo incorrecto que nos dice la palabra de Dios que no está bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo es todo conforme la palabra de Dios, y este hombre de verdad dice que camina en integridad. Y ese hombre íntegro es quien hace lo correcto, esté donde esté, y aunque no haya nadie, él permanece íntegro. ¿Por qué? Porque él sabe que nuestro Dios es quien lo está viendo, quien lo está cuidando, lo está vigilando. Y
Él simplemente, donde quiera que se encuentre, aunque él pueda llegar a salir perjudicado, pero él es íntegro y de esa manera pues él proclama la verdad. Y es por eso que dice el verso siguiente, dice, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué quiere decir? Que esto se transmite de generación en generación. Estos valores, esto que nos dice la palabra de Dios, y no solamente se transmite con palabras, sino con hechos, con ejemplos, con el testimonio. Y mira, tratar de encontrar el perfil de un hombre que sea el ideal para todos los hombres es todo un desafío. Y como te decía, un solo varón pudo lograrlo. Y ese fue nuestro bendito Salvador Jesucristo. Es el único que lo ha logrado porque es Dios. Entonces, de esta manera, ¿dónde hallarlo? ¿Dónde buscarlo? Esa es la pregunta y debemos darle respuesta. Y la misma palabra de Dios nos dice que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que sigamos los pasos del Maestro, ¿quién es el Maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros se fije en Jesucristo como nuestro modelo, a quien seguir, a quien servir, a quien imitar. Y aquí vamos a ver algunas cualidades de un hombre de verdad. Y este hombre de verdad debe ser un hombre de bien, un hombre sabio e inteligente. Y lo vamos a ver nosotros en Proverbios 3, del 13 al 13 y 14, si mal no recuerdo. Nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Entonces nos dice la palabra de Dios aquí, añade, dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, quien la sabiduría, es el árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Un hombre de verdad es un hombre sabio, con esas características que nos da la palabra de Dios, quien está en busca de Dios, quien anhela y desea la sabiduría. ¿Para qué? Para ser bienaventurado. Y no lo hace para obtener riquezas o ganancias, no. Inclusive la palabra hace el comparativo de que más preciosa que el oro y la plata es el obtener sabiduría. Y el sabiduría de lo alto, que es la que nos da Dios. Y aparte dice que va a haber fruto de esa sabiduría, la cual proviene de nuestro Dios. Y continúa el texto diciéndonos que aquel hombre de verdad es el que, fíjate, el que no hace ciertas cosas, y déjame te lo leo directo aquí en la palabra de Dios en Proverbios 14:14, donde nos dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo cierra el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas, del hombre necio y el hombre sabio? Aquí ya hablamos acerca de la sabiduría y del hombre sabio, y el necio nos dice aquí, que es el comparativo que yo te decía, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Entonces, este hombre sabio va a obtener la sabiduría única y exclusivamente por medio de Dios. ¿Cómo? En oración, leyendo la palabra, estando en comunión con Dios, deleitándose en pasar tiempo con nuestro Dios en oración, en ayuno, obedeciendo su palabra.
Mas el necio de corazón dice que en todos sus caminos será hastiado. Se va a fastidiar, se va a hastiar, él no va a estar a gusto con todo lo que hace, porque nada le va a dar contentamiento, porque es necio. Es como cuando nos dice Santiago en su carta que el hombre de doble ánimo, o sea, es como las olas del mar. Empieza una cosa, no la termina, hace otra, no la acaba y no se deleita con nada, no está a gusto con nada, porque es un hombre insensato, un hombre necio, es aquel hombre que no sabe ni siquiera lo que quiere. Entonces, de esa manera, pues no es lo que a Dios le agrada. En cambio, hombre de valor es el que busca a Dios. Vámonos ahora a Proverbios 28:5, donde nos dice, está el comparativo. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y a lo mejor a ti te ha tocado el ver o escuchar a hombres que dicen, no, es que no sé por qué me pasa esto, no sé por qué está sucediendo aquello. No entienden cómo muchas de las cosas que les están pasando en su vida son parte del juicio, son las consecuencias de decisiones malas que ellos mismos tomaron. Y cómo de esa manera nos dice que aquel varón, el comparativo que te menciono, aquel varón que busca a Dios, sabe que Dios tiene control de todas las cosas, así de sencillo. Entonces, ¿cómo de esta manera se cumple la palabra que nos dice ahí en Romanos 28:28? De que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque ese varón que buscó de Dios en alguna decisión, él primero consultó con Dios, oró, luego hizo las cosas, y si algo no estuvo correcto, sabe que Dios está obrando de una u otra manera a su favor y que es Dios del que depende, del que Él es quien lo va a ayudar. Entonces, esa es otra de las características de ese hombre de verdad que busca a Dios. También es un hombre fiel. Nos dicen Proverbios 18:20. Y aquí nos dice la palabra de Dios, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y como en el 22 nos dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Como ese hombre de verdad es el hombre que él es fiel para con Dios, que no anda mintiendo, ni es deshonesto, ni es irresponsable, que es fiel a Dios en sus principios, es íntegro, y también con su esposa en su matrimonio, porque está dando ejemplo a su familia, a sus hijos. Entonces, aquí hay ciertos hombres que lastiman con su boca. Dice aquí, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, ¿qué es lo que dices con tu boca? ¿Ofendes, lastimas, maltratas? Es lo que tú mismo te estás llenando de eso, y es lo que sale, como dijo Jesucristo, de la abundancia del corazón, es que habla la boca. Entonces, se saciará, nos dice, del producto de sus labios. ¿Y cómo es posible eso? Cuando ese hombre expresa maldad, maquina cosas que a Dios no le agradan, y de esa manera no está en el camino de Dios, porque con sus propios labios está engañando y está haciendo cosas que a Dios no le agradan. El hombre de verdad es quien debe mantenerse firme en las cosas de Dios. Y comparado con ese hombre fiel, que cuando haya esposa haya el bien,
y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Te fijas cómo hay bendición a aquel hombre que honra su esposa, su hogar, su matrimonio? Sin embargo, vámonos ahí a Proverbios 6, 32 al 35. Aquel hombre, Proverbios 6, aquí está, 32 al 35, es aquel hombre adúltero que, bueno, yo iba a dar ejemplos y demás, pero con la palabra de Dios no es necesario nada de eso. Nos dice así la palabra de Dios. Dice, mas el hombre que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Entonces, ¿cómo de esa manera el hombre adúltero a sí mismo es quien lleva a ruina su propio matrimonio, su vida, para empezar, su vida, su matrimonio y su familia? Y nos dice en el Nuevo Testamento que aquel hombre que está en adulterio, que es el único pecado en el que transgrede contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando se junta con otra persona que no es su esposa o su esposo, son uno solo. Y luego imagínate cuánta contaminación hay en cuanto, olvídate ya de lo físico, de la mejor enfermedades venéreas y demás, pero cuánto daño estás haciendo a tu espíritu, cuánto estás dañando esa relación tuya con Dios si estás en adulterio. Entonces, no debe ser así en tu vida. Y fíjate lo que nos dice ahora en Proverbios 12, 18. Nos dice así la palabra de Dios. 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cada uno de nosotros debemos fijarnos en nuestra forma de hablar. Aquel hombre adúltero le va a ir mal, pero el que tiene su esposa halla el bien y va a encontrar la bendición de Dios. Aquel hombre que habla de forma mala, de forma injusta, nos dice aquí la palabra de Dios que no es correcto que se haga eso. Sin embargo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Como dicen, ok, no me estás lastimando físicamente, pero eso se le llama en nuestros días maltrato psicológico o maltrato emocional. Y es lo mismo como si fuera un golpe. Y aquí, fíjate la diferencia de los labios de aquel hombre sabio. Son como medicina. ¿Te fijas? O sea, cómo la palabra de Dios lo pone. O sea, un hombre perverso, malo, es como si te estuviera dando con una espada. Te lastima, te hiere, te daña. Sin embargo, aquel hombre sabio, un hombre de verdad, en toda la extensión de la palabra, es aquel que sus palabras son para edificación, de ayuda, de bendición. Son como medicina. Entonces, ¿por qué es importante que sea ese hombre de verdad? ¿Por qué nos dice la palabra de Dios que es necesario que lo busquemos? Hay hombres así, gracias a Dios por ello. Hay hombres buenos que siguen a Jesucristo, que el ejemplo principal de sus vidas es Cristo. Y esos son hombres de valor, son hombres esforzados, valientes, son hombres íntegros, que ellos cumplen sus promesas porque primeramente hicieron esas promesas, esos votos delante de Dios, posteriormente con sus familias. Son hombres que obedecen la palabra de Dios.
Y son hombres que sirven y siguen a Jesucristo, que saben que ante cualquier situación que estén pasando y viviendo por sobre todas las cosas, aunque haya adversidad, aunque haya problemas, aunque haya situaciones difíciles, su confianza, su fe y su esperanza está depositada en Jesucristo. Esos son hombres de valor. Y te invito a que escuchemos este hermoso canto para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor. hombres de valor, Hombres de valor. necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. hombres De valor, necesita Dios. Continuamos en tu programa Instrumento Escogido y recibe un cordial saludo de tu hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila. Ahí como quiera estoy ahorita pendiente aquí con los mensajitos. No me fue posible estar en forma presencial, pero te mando un abrazo y gracias por tus oraciones. Seguimos orando unos por otros. Continuamos con esta miniserie de hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Y vemos cómo estábamos viendo
los comparativos de aquel hombre malo con el justo, de aquel hombre prudente con el diligente, y cómo de esta manera pues nos estamos basando en el libro de Proverbios 12. Vámonos ahí a la palabra de Dios, Proverbios 12:15. Cómo hay ocasiones en que algunos hombres toman decisiones. En otra versión viene muy claro. En Nueva Traducción Viviente viene de una forma muy clara que los hombres necios toman decisiones y que después le echan la culpa a Dios por lo que les está pasando. Entonces es así parafraseado. Y esto nos vamos aquí en la palabra de Dios en Proverbios 12:15, donde nos dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Cada uno de nosotros debemos ser obedientes. Ahorita nos estamos basando en los varones y cómo deben ellos ser obedientes a la palabra de Dios, porque si ellos escuchan el consejo de parte de Dios para sus vidas, ellos van a saber lo que es más indicado, no solamente para sus vidas, su matrimonio, sino para su familia. Y aquí, ¿cómo nos dice en cuanto al hombre que es malo o perverso? Que nos dice en la palabra de Dios, vámonos aquí a Proverbios 6:12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Entonces, ese hombre malo, perverso, si tú dices, oye, ¿cómo le está yendo tan bien a mi vecino, al compañero del trabajo, a aquel compañero de la escuela? Y mira, hace tranzas, copia, hace cosas malas y mira, tan bien que le va. No te preocupes, tú déjalo a Dios. Tú haz el bien, tú encamínate en las cosas de Dios. Porque haciendo eso, tú estás bien delante de Dios y Él, a final de cuentas, va a tener sus consecuencias, al igual que tú. ¿Por qué? Porque tú te vas a basar en la palabra de Dios y vas a saber que lo que estás haciendo es lo correcto. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Eso es en cuanto al hombre malo y perverso, pero aquel hombre que es bueno y prudente. Vámonos a la palabra, Proverbios 24:15 y 16 dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Así es, van a tener su propia consecuencia. Y como, fíjate, en uno de los textos nos dice en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que no tomes venganza por tu propia mano, sino que dejes todo en manos de Dios, porque mía es la venganza, dice Dios. Y en los Salmos 37 y 73 nos hablan acerca de que no tengas envidia de aquel hombre malo y perverso, que a final de cuentas Dios va a hacer justicia. Y cómo el fin de ellos, a final de cuentas, van a rendir cuentas de todo lo que hayan hecho, bueno o malo, delante de Dios. Tú preocúpate por ti mismo, por obedecer a Dios, por seguir su palabra, estar en su camino, por hacer lo que a Él le agrada. Y de esa manera tú vas a tener tu recompensa y ellos van a tener o a sufrir las consecuencias. Fíjate lo que nos dice en Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.
Tú enfócate en obedecer la palabra. Tú sé trabajador, tú échale ganas. Si tú dices, ay, hermana, es que como que no me rinde mi trabajo, ora para que Dios bendiga el fruto de tus manos, la obra de tus manos, y Dios te va a ayudar. Ora y pon todo tu trabajo. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Y que en todo tiempo seamos agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Esos son puntos claves que nosotros debemos obedecer conforme la palabra de Dios, porque es lo que nos indica que hagamos cada uno de nosotros. Y mira, haciendo eso, Dios te hace rendir. Dios te multiplica lo que tú tienes. Y aunque los demás a lo mejor tengan muchas cosas materiales, eso es posible. Pero fíjate, el gozo de la salvación que hay en tu vida y en tu corazón, nadie te lo puede quitar. La paz de Dios que hay en tu hogar es la que sobrepasa todo entendimiento. Y créeme que hasta esa gente le va a dar envidia, aunque tenga menos usted, no se preocupe, porque la gente va a decir, mira, no gana lo que gano yo, y cómo le rinde el dinero, y cómo trae a su familia tan bien vestida, y mira cómo tiene tantas cosas, y cómo siempre andan bien contentos, y cómo les va tan bien. Ahí es donde vemos que Dios nos corona de sus favores y de sus misericordias. Entonces, gracias a Dios, porque nos permite estar en su camino. Y acuérdate el punto de hoy que estamos tratando, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y vámonos aquí a la palabra en Proverbios 13:16, que nos dice la palabra de Dios. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Entonces, no te pongas a discutir con una persona necia. No lo hagas. Sé sabio. Mejor quédate callado, ora por esa persona y pídele a Dios que te siga dando sabiduría para que puedas reflejar que tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, de esa manera tú puedes darte cuenta cómo Dios te bendice y te da gracia para con las personas que te rodean, con tus jefes, con tus compañeros, y es algo que las demás personas no pueden tener porque es el favor de Dios sobre tu vida. Y aquí nos sigue diciendo la palabra de Dios acerca de ese hombre cuerdo y del corazón del hombre necio. Fíjate, Proverbios 12:23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Aquel que es necio, de veras se nota. Se nota aquella persona que es necia porque solamente quiere esa persona ser escuchada, porque no te permite hablar, porque te hace menos. Pero recuerda en quién tienes depositada tu vida. Y es mejor ser prudentes, que en alguien quepa la prudencia, y ser sabios, sabiendo que Dios es el que está peleando por nosotros, quien va a salir a defendernos, no nosotros por nosotros mismos. Ya a veces llega uno a cierta edad en la que dice uno, híjole, o sea, antes como que te defendías y querías aclarar las cosas y como que querías poner así como que todas las cartas sobre la mesa para decir, mira, pasó esto, pero llega uno ya a cierta edad en la que de veras oras por las personas. Y mientras tú sepas que estás bien delante de Dios, que Dios obre y Dios actúe en cada corazón, pidiéndole obviamente a nuestro Dios sabiduría. Entonces vemos cómo de esa manera dejamos todo en manos de Dios. Y si algo se tiene que hacer, que sea Dios obrando en los corazones de las personas. Pero mantengámonos nosotros
en la palabra de Dios y bajo la dirección de Dios para que sea Él quien obre en nuestras vidas. Y fíjate, hay hombres que sus caminos son inciertos y hay ese tipo de hombres que son insensatos. Ya vimos aquellos hombres necios, aquellos hombres que hacen maldad, los perversos. Y vámonos a la palabra de Dios en Proverbios 17:18, que nos dice así la palabra: el hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Aquí es un texto que a lo mejor a muchos les cuesta trabajo, el que en ocasiones te piden ser aval de alguien, de un familiar, de un amigo, de un hermano de la fe. Pero nos dice la palabra de Dios que no debe salir fiador, porque a final de cuentas te puede ir mal. Que mejor es preferible quedarse con esa amistad, con esa hermandad y con ese compañerismo sano, a que andar haciendo cosas que después de tiempo nos va a pesar. Entonces, adquiramos sabiduría, y es sabiduría de lo alto que viene aquí en la palabra de Dios. También aquí en Proverbios 14:12, que te decía yo que hay hombres que tienen sus caminos inciertos y ellos piensan que están haciendo bien y que van por buen camino. Y es lo que nos dice la palabra aquí en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es un texto duro y va directo al corazón. Como de esta manera a muchos ese camino les parece derecho y dicen: no, yo no hago mal a nadie. O sea, yo me porto bien. No, yo a veces voy a la iglesia, pero pues sí, no, yo no tengo tantos pecados. No, ¿para qué quiero tanto ahí andar en la iglesia? No. Yo me porto bien y yo le echo ganas. Entonces, ellos piensan en su propia opinión que están haciendo bien. Y déjame te lo leo nuevamente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra de Dios es muy clara. Y cómo de esa manera, ahora vamos a ver qué nos dice en Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Te acuerdas el comentario que te acabo de hacer? De que hay hombres que hacen malas cosas, luego hay consecuencias, y le echa la culpa a Dios, y se enoja contra Dios. Te lo vuelvo a leer. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre. En otra versión dice: el hombre necio tuerce su camino, hace las cosas mal, y luego contra Jehová se irrita su corazón, y después le echa la culpa a Dios y se enoja contra él, dice la otra versión. Y así es el hombre que está haciendo las cosas mal, aquel hombre perverso, aquel hombre malo. Y ese hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ese hombre debe ser un buen amigo, como nos dice Proverbios 17:17. Ese hombre dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Debe ser un hombre íntegro, un hombre sensato, un hombre bueno, no perezoso, no pendenciero, un hombre con buen corazón. A final de cuentas, en resumen, ahí fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. En Proverbios, con este texto cerramos, en Proverbios 28:14. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Entonces, con este texto nos quedamos. Ese hombre de verdad es un hombre temeroso de Dios, quien lo obedece, quien le sigue, quien le sirve, quien es íntegro en su hablar, en su caminar, quien obedece la palabra de Dios, quien se mantiene de una forma honesta, limpia, quien es fiel a Dios,
quien su vida, su camino lo dirige en Dios. A final de cuentas, Jesucristo mismo es el camino y su vida la basa en Jesucristo. Y es aquel hombre que siempre está en búsqueda de la verdad, y Jesucristo es la verdad. En Juan 14:6 te comentaba, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquel hombre de verdad es el que pone su mirada en Jesucristo y camina en ese camino que es Jesucristo para tener esa vida eterna. Y fíjate qué cosas suceden, porque ¿te acuerdas cuando Jesús estuvo ante Pilatos? Le dijo Pilato a Jesús, le dijo: ¿tú eres rey? Le dijo Pilatos a Jesús, y Jesús le respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Cómo de esta manera Jesucristo está diciéndole a Pilatos? Y luego le dice Pilato de que ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero no se dio tiempo de escuchar a Jesucristo para que le manifestara que él mismo es la verdad. Escuchó su testimonio, lo tuvo enfrente y no se dio cuenta que era la verdad. Entonces, cada uno de nosotros debemos proclamar la verdad y buscar esa verdad en nuestras vidas, y cómo pues Jesucristo mismo es la verdad. Y pues qué tristeza que lo tuvo ahí ante él. Cuando le dice: ¿y cómo no se pudo dar cuenta que tenía frente a él la verdad misma? Y cómo le dijo Jesucristo: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Tú puedes ser un hombre de verdad si escuchas la voz de Jesucristo, la vives como un estilo de vida. Y este texto está en Juan 18:37, sabiendo que Jesucristo es la verdad. Si tú dices: hermana, ¿cómo puedo yo hacer eso? Ok, te invito a que rindas tu vida a Jesucristo, para que de esta manera seas salvo y le puedas seguir como el camino, la verdad, y puedas tener esa vida eterna en él. Puedes hacer esta oración después de mí. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, perdóname por mis pecados. Me arrepiento de haberlos hecho. Yo recibo a Cristo en mi corazón como mi único Salvador. Le entrego mi vida, le entrego mi corazón, reconociendo que Él murió en la cruz por mis pecados, y sé que al tercer día Él resucitó y que está en gloria contigo, Padre Santo. Gracias por tu amor y perdón en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues de esta manera ya pasas a ser parte de la familia de Dios, pasas a ser un instrumento escogido en manos de Dios. Y siempre te recomiendo 3 cosas. Ve a una iglesia cristiana para que puedas aprender más de Jesucristo. Lee la palabra de Dios, que es la Biblia, para que puedas saber tantas bendiciones que tiene Dios a través de su palabra para tu vida. Sobre todo sabiduría, y sabiduría de lo alto para tu vida, para que seas ese hombre de verdad que camine íntegro en las cosas de Dios. Y número 3, ora al Padre. Orar es platicar con Él, y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo. Y gracias a Dios por las personas que han estado conectadas. Les mando un cordial saludo, que Dios me los bendiga grandemente, y gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado y nos ha cuidado. Recordándote que estamos en tu programa Instrumento Escogido, lunes, martes y viernes en punto de las 7 de la tarde, miércoles como el día de hoy, 6 de la tarde. El tema del viernes, si Dios nos permite: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Dios me los bendiga. Muchos saludos a todos. Y si tú deseas formar parte de este programa, Instrumento Escogido, y quieres ser parte de esta bendición, tú puedes hacer una ofrenda a través de la cuenta de tu servidora Roxana Saucedo, en la cuenta de Bancomer 41 52 31 37 89 15 51 60, porque está próximo a vencer. No es un contrato, es algo que tenemos ahí en firma por el próximo mes con el favor de Dios, y queremos continuar sirviendo a Dios por este medio. Gracias por tus ofrendas, gracias por tus oraciones y gracias a Dios porque hasta aquí nos ha sostenido. Vamos a orar para despedir el programa. Gracias, Padre Santo, porque tú formas a esos hombres de valor, que son hijos tuyos, que se esfuerzan por seguirte, por servirte, por obedecerte. Bendice a esos varones esforzados y valientes. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Bendiciones. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la Iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la Iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la Iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia. Escuchas su sonido.